Buenos días, mi nombre es María Reyes Beltrán Valls. Y mi nombre es Pablo Monteagudo y ambos somos profesores e investigadores del Departamento de Educación y Didácticas Específicas de la UGI. Por ello, vamos a presentaros 5 libros para profundizar en el ámbito de la actividad física para la mejora de la salud y la prevención de enfermedades a lo largo de la vida. En primer lugar, os presentamos el libro Essentials of Youth Fitness de los autores Avery Feigenbaum, Rodri Lloyd y John Oliver, investigadores relevantes en el ámbito del ejercicio físico y la salud para niños y adolescentes. Intenta acortar muy bien la distancia entre la teoría y la práctica en el diseño de programas de ejercicio físico para niños y adolescentes. Esta población tiene unas características muy específicas y no deben ser considerados adultos en miniatura. Por tanto, esta es una obra esencial para aquellos profesionales de la actividad física que trabajan con este grupo de población. El siguiente libro se llama Physical Activity Instruction of Older Adults, de Debra Rose, y se trata de uno de los textos más completos para profesionales que quieran diseñar e implementar programas de ejercicio físico para adultos mayores de manera eficaz, segura y divertida. Es un libro que contiene muchas imágenes a modo de ejemplo y donde se agradece que al final de cada capítulo hay un resumen con palabras clave, preguntas de autoevaluación y lecturas recomendadas o relacionadas. A continuación, si has pensado en empezar a entrenar o quieres introducir cambios en tu vida para mejorar la salud, te recomendamos Entrena para la vida, del investigador Javier Butragueño Revenga. En esta obra se proporcionan herramientas prácticas para introducir cambios en la vida que nos ayuden a mejorar la salud. De hecho, el autor intenta alejarse del concepto de salud relacionado con el peso o otros estándares estéticos propios de nuestra sociedad. Algunas recomendaciones para introducir estos hábitos en nuestro día a día, de manera que podamos hacer ese cambio conscientemente y disfrutando de ello. En el siguiente libro, El ejercicio, un muro contra el cáncer, los investigadores Adrián Castillo, Pedro Valenzuela y Javier Morales explican con una base científica sólida, pero con un lenguaje cercano y accesible, qué es el cáncer, cómo se desarrolla y por qué el ejercicio físico es una de las herramientas más potentes para prevenir esta enfermedad o incluso para aumentar los efectos potenciales de tratamientos cuando se padece. Es un libro recomendado para todos los públicos, puesto que un proceso tan complejo a nivel fisiológico como es el cáncer lo logran desentrañar con un lenguaje visual y explicativo, donde además es un libro que te engancha desde el principio debido a su estructura en capítulos muy breves. Por último, os presentamos el libro Essentials of Training for Special Populations del fisiólogo Patrick Jacobs. Un libro con un carácter más académico que está organizado para proporcionar al lector una comprensión fisiológica de diferentes patologías pulmonares, cardiovasculares, metabólicas, cognitivas, inmunológicas o neuromusculares, donde está organizado por capítulos para cada patología que dan recomendaciones específicas y donde existen modificaciones del ejercicio, precauciones, contraindicaciones, y al final de cada capítulo es interesante porque existen recomendaciones específicas con estudios de caso resueltos para cada patología. Además, al final de cada capítulo encontramos recomendaciones sobre los efectos del ejercicio para la medicación que se toma en cada una de las patologías. Esperamos que estos 5 libros hayan sido de vuestro interés y os ayuden a comprender el impacto que tiene la actividad física para nuestra salud a lo largo de la vida.